Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy lunes 30 de agosto, día en que celebramos la feria litúrgica de San Pedro de Trevi. Y yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, y entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos y para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: sin duda me recitarán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel habían muchas viudas en tiempo de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegrías para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy lunes 30 de agosto, día en que celebramos la feria litúrgica de San Pedro de Trevi. Mis hermanos y mis hermanas, el sábado nosotros terminamos de escuchar la lectura del Evangelio de San Mateo en este año litúrgico. Recuerden que escuchamos una parte del capítulo 25 del Evangelio de San Mateo que nos hablaba de los talentos. A partir de hoy vamos a escuchar la lectura del Evangelio según San Lucas, que nos va a acompañar hasta el final del año litúrgico. Y lo hemos iniciado, mis hermanos y mis hermanas, con la lectura del capítulo 4, versículo 16 al 30. Capítulo 4, versículo 16 al 30, que nos habla a nosotros del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en Nazaret. Algunos biblistas se preguntan: ¿cuántas veces fue el Señor Jesús, después de haber iniciado su ministerio público, al pueblo en el cual se crió? Y la respuesta es: aproximadamente unas 3 veces subió el Señor y Salvador Jesucristo a la ciudad donde se crió, que es Nazaret. Porque recordemos que el Señor nace en Belén. Los primeros años el del Señor Jesús de vida vive en Egipto. Después el Señor pasa a Nazaret y después
a Cafarnaúm. Y dice la Biblia Jerusalén, escena en la que probablemente se combinan una primera visita a la sinagoga relacionada con Mateo capítulo 4 versículo 13, con la cita de Isaías capítulo 61 versículo 1 y 2, 58 y 6, una segunda de San Mateo capítulo 13 versículos 53 al 57 y San Marcos capítulo 6 versículo 1 al 6 y una tercera en que Jesús es amenazado. Es todo un resumen de la misión de Jesús y la negativa del pueblo. Los mejores manuscritos de Lucas escriben Nazará en vez de Nazaret, como lo podemos ver en Mateo capítulo 4, versículo 13. Entonces, como les digo y lo confirma la Biblia de Jerusalén, probablemente el Señor fue unas 3 veces a Nazaret, y este capítulo 4, versículo 16 hasta el 30 es un resumen de estas 3 visitas del Señor Jesús a Nazaret, pero contada de una manera extraordinaria, como lo hace el evangelista Lucas, que es el evangelista de la misericordia. Y vamos a ver en esto algunos rasgos interesantes. Yo utilizo este texto bíblico para predicar retiros de todo un fin de semana, viernes, sábado y domingo, y ahora vamos a tratar de hacerlo en estos pocos minutos. Dice que el Señor vino a Nazaret, donde se había criado, porque no nació ahí, sino en Belén, y entró, según su costumbre, en la sinagoga. La sinagoga era un lugar de culto que apareció después del exilio de la Babilonia. Recordemos que el pueblo de Israel fue exiliado a Babilonia en el año 587 hasta el 538, cuando Ciro, rey de Persia, permite que vuelvan a la tierra prometida. Cuando vuelven a la tierra prometida aparece esta organización que se llama la sinagoga. La sinagoga era un lugar de culto, pero no se podía ofrecer ningún sacrificio. Los sacrificios solamente eran en el templo. ¿Qué pasaba en la sinagoga? Allí había un ambón, un atril, había una mesita, un altar, y había unos muebles donde se guardaban los rollos. Los rollos era porque en aquel tiempo se escribía en pergamino o se escribía en papiro. El papiro era como un papel derivado de la planta y el pergamino era derivado de los animales, de los cueros de los animales. Entonces lo que hacían era enrollarlo. Se le pasan el volumen, el rollo del profeta Isaías, por eso lo desenrolla nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y se encuentra con un pasaje del profeta Isaías. ¿Cuándo está el Señor en la sinagoga? El día sábado, el día santo para los judíos. Y entonces es interesante esto, que antes del misterio pascual de Cristo, el Señor siempre va a la sinagoga los sábados, el día de culto para los judíos. Pero después de que el Señor resucita, el Señor se reúne con los discípulos el primer día de la semana, que es lo que los católicos bautizamos como domingo, porque domingo significa Dominus Dei, día del Señor. ¿Qué día se tiene que reunir un cristiano para celebrar su fe? El domingo. ¿Qué día se tiene que reunir un judío para celebrar su fe? El sábado. ¿Y qué día se tiene que reunir un musulmán para celebrar su fe? Los viernes. Eso es interesante que nosotros lo tengamos en cuenta. Por eso es una antítesis del cristianismo. Algunas personas, como los adventistas, que se reúnen los sábados siendo cristianos para celebrar su fe. No, es el domingo, Dominus Dei, día del Señor. Sin embargo, el Señor entra en la sinagoga, ese lugar que apareció después del exilio, el sábado, que es el día santo para los judíos. Se levantó para hacer lectura. Ya desde los 12 años el Señor podía leer públicamente. Después de los 30 podía enseñar. Entonces aquí vemos que el Señor tiene más de 30 años. O tiene 30 años en adelante. Le entregaron el volumen de Isaías. Lee Isaías 61 del 1 al 2. El Señor desenrolla este volumen y encuentra este pasaje tan hermoso donde dice: el Espíritu del Señor sobre mí. No dice está sobre mí, sino sobre mí, porque me ha ungido. ¿Quién es el que unge? El Padre. ¿Con quién unge? ¿A quién unge el Hijo? ¿Y con quién lo unge? Con el Espíritu. Entonces, el Espíritu del Señor me ha ungido, dice. Está sobre mí que me ha ungido para, primero, anunciar a los pobres la buena nueva, predicar la palabra. Segundo, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos. Esto significa sanación interior. Tercero, la vista a los ciegos, sanación física. Cuarto, dar libertad a los oprimidos, liberación espiritual. Y quinto, proclamar un año de gracia del Señor como un gran jubileo, está diciendo, está proclamando nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y omite
la venganza de Dios, la venganza de Yahvé. Porque el Evangelio de Lucas es el Evangelio de la misericordia. Aquí vienen dos cosas bastante interesantes. Primero, la admiración de la gente. Y segundo, el rechazo de las personas que lo querían matar. Y aquí donde entra el ministerio casi siempre de todos aquellos que nos dedicamos a esto que el Señor está diciendo. Uno muchas veces como sacerdote, tratando de atender a la gente, de predicarle la palabra, de sanar interiormente, de sanar físicamente y sobre todo de liberar espiritualmente, entra en muchos conflictos, en muchos problemas con la misma iglesia. ¿Por qué? Porque son cosas que muchas veces la iglesia pues todavía no se ha aperturado a toda esta vida del Espíritu Santo y entonces ven la liberación, la sanación, lo ven como un problema porque ha sido unos temas que ya han sido superados. Dicen algunos teólogos, esos dones, esos carismas eran para la iglesia primitiva, hoy en día ya no se necesitan y entonces ven ese tema carismático, ese tema espiritual como algo bastante extraño, bastante raro, orar expulsando demonios, solamente los obispos, orar por sanación, solamente los médicos y cosas así. Sin embargo, vea qué interesante que le pasó a Jesús. En un primer momento la gente se admiró y dice que en la sinagoga todos los ojos estaban puestos en él, fijos en él. Y es algo interesante porque nos está diciendo Lucas que el Señor es el verdadero verbo, la verdadera palabra, el verbo de Dios, porque los ojos estaban puestos en él. En un caso normal los ojos tenían que estar puestos en el rollo. Los ojos se ponían en la palabra y en este caso la pusieron en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor empezó a decirles que esta escritura se cumple hoy. En Lucas hay algo que se llama el hoy de Lucas. Siempre este hoy lo vamos a escuchar. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El hoy de Lucas es algo que hace parte de este evangelio. Entonces, todo esto que han escuchado, que acaban de oír, se ha cumplido. ¿Cuándo? Hoy. Y entonces todos daban testimonio de él y estaban admirados con estas palabras llenas de gracia que salían de su boca. En un primer momento una admiración. Pero empieza el Señor a predicar y empieza el Señor a poner ejemplos. Como ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Médico, cúrate a ti mismo. Y el Señor pone el ejemplo, mis hermanos, de Elías, de la viuda de Sarepta o de Eliseo, de el hombre que fue purificado, que se llamaba el sirio Naamán. Y entonces después de esta homilía del Señor, donde el Señor Jesucristo estaba abriendo una brecha, una puerta, para que todos aquellos que no nacieron al interior del pueblo de Israel también entren en este misterio de Cristo Jesús nuestro Señor, poniendo ejemplos del Antiguo Testamento, a través de Elías, a través de Eliseo, la viuda de Sarepta, y a través de este hombre, este guerrero llamado Naamán, que fue purificado de lepra. Entonces viene el rechazo de las personas. Y al venir un rechazo terrible, mis hermanos, porque nos dice en el versículo 28 que en la sinagoga todos se llenaron de ira y levantándose en su contra, lo arrojaron fuera de la ciudad y lo llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual está edificada su ciudad para despeñarle, para matarlo, para botarlo abajo. Y este es el ministerio. En un momento hay una admiración, qué bonito, qué hermoso, pero después viene la persecución y hasta amenazas de muerte y tantas cosas que se presentan. Pero es un resumen no solamente de las visitas del Señor Jesús a su ciudad, a Nazaret, sino de todos aquellos que queramos entrar en esta vida carismática, en esta vida de carisma, de dones, en esta vida espiritual, pues vamos a tener persecuciones. Y la misma gente que en un momento lo admira a la persona, después va a tratar de pisotearlo, de rechazarlo, de acabarlo y hasta tratar de matarlo. Pidámosle al Señor Jesús que Él tenga misericordia de nosotros y, como digo yo en mi lenguaje, que nos agarre confesados a todos y que todos podamos hacer la voluntad de Dios y sostenernos firmes a pesar de todo y llegar hasta las últimas consecuencias por anunciar a un Jesús que es poderoso y que está vivo y resucitado en su Santa Iglesia Católica, y que lo hagamos a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Gracias, Señor Jesús, porque en nuestro hoy nos salvas por medio de tu Hijo
Cristo Jesús. Él es tu palabra, que nos revela tu nombre y tu amor, tu gloria y tu rostro. Ábrenos los ojos de la fe para ver en Él a tu unigénito, enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos y a los oprimidos la libertad, y para inaugurar el tiempo de gracia de nuestro Dios. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy lunes 30 de agosto, día en que celebramos la feria litúrgica de San Pedro de Trevi. Mis hermanos, hoy tenemos que decirle sí al Señor. Hoy tenemos que reconocerlo como nuestro Dios y nuestro Salvador. Hoy tenemos que pedirle al Señor que esta homilía que Él hizo en esta sinagoga de Nazaret se haga vida en nuestra vida. Que escuchemos la palabra, que sane nuestro corazón, que sane nuestro cuerpo y que seamos liberados en contra de todo ataque del enemigo infernal. Y hagámoslo a través del corazón de nuestra Madre, la Virgen María. Antes de irme, mis queridos hermanos, quiero pedirles un favor. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Si donde dice suscribirse la letra todavía está en rojo es porque usted no se ha suscrito. Y si usted se alimenta de este canal, de todo lo que el Señor regala, por favor regáleme su suscripción, es gratis. Solamente es que usted tenga voluntad, vaya a suscribirse, suscriba al canal, le dé like, me gusta y comparta estos videos con sus familiares y amigos. También los invito a que se suscriban a un segundo canal que tengo, que se llama el canal de la Corporación Ángel. Recuerden que con esta corporación estamos construyendo una granja autosostenible para rehabilitar drogadictos alcohólicos y como un refugio sacerdotal. Si no encuentra el link, aquí en la parte de arriba le dejo el link para que se suscriba a este canal y también apoye esta obra que el Señor nos ha regalado. Segundo, les recuerdo que el 26 de septiembre tenemos el 5º Congreso Virtual para los miembros activos del canal. Hágase miembro activo, recibirá la insignia de miembro y yo a mi vez les comparto un congreso mensual para todos ustedes. El siguiente va a ser el domingo 26 de septiembre, si Dios nos da vida y licencia. Tercero, estamos sacando el trapito rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos acudiendo a su generosidad. Por favor, extiéndanos una ofrenda voluntaria. Vea que estamos, mis hermanos, con muchos proyectos para sacar adelante y necesitamos de su ayuda. Estamos pasando por unas situaciones bastante difíciles y necesitamos de su ayuda. Yo necesito de usted. Yo lo he dicho en estos días. Tantos años dando y dando y dando y dando y dando. Ahora necesito de usted. Tenga caridad y extiéndame una ofrenda voluntaria para continuar con este ministerio que el Señor nos ha regalado. Por esta razón en pantalla siempre les dejo las cuentas, PayPal, las cuentas bancarias, para que usted me extienda esa ofrenda. Y yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo le doy. Cuente con mi oración, porque le pido al Señor que lo bendiga y lo prospere al 100%. No siendo más, recibimos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.